Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. César Vallejo es uno de los escritores más importantes en el siglo XX. Fue un gran poeta religioso, comunista y un militante, ya que se inscribe en el movimiento de vanguardia literaria latinoamericana. César Vallejo muestra en sus obras su sentido de la sensibilidad de cómo todo fenómeno social para convertirse en poesía necesita de la introyección de su conversión al orden existencial. Pero, ¿alguna vez has pensado qué piensa César Vallejo acerca de los presidentes de América? Si quieres resolver tus dudas, iniciemos. Hoy hablaremos sobre la biografía de César Abraham Vallejo Mendoza. Se reconoce que el famoso escritor nació y creció en un pueblo peculiar llamado Santiago de Chuco de los Andes del Perú. Se conoce que César Abraham Vallejo Mendoza nació un 16 de marzo de 1892 en la ciudad de los Andes. Nació y creció junto a su familia y a sus 11 hermanos. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez, que se ejerció como tramitador de asuntos judiciales, no siendo abogado titulado, y su madre fue doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, quien fue una mujer que se dedicó a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Ambos fueron unas personas humildes y de buen corazón. En un principio, su familia pensó en dedicarle al sacerdocio, la cual marcó su formación y explica la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico. La familia de Vallejo se distinguía por 12 hermanos, las cuales se clasificaron por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Estudió en el Centro Escolar número 127 en su pueblo natal, Santiago de Chuco. Terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. En 1913 ingresa en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo y se costea sus estudios trabajando de profesor. Primero en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego en el Colegio Nacional de San Juan, lugar en el que llegó a dictarle clases a Ciro Alegría. En esta parte de la vida del poeta peruano tuvo rasgos modernistas y trató temas muy recurrentes relacionados con el sufrimiento humano, donde en 1919 llegó a publicar su primera obra, Los Heraldos Negros, el cual esta obra le otorgó un gran camino en la literatura latinoamericana. Esto le permitió realizar diversos viajes, regresando a su pueblo natal, y se vio envuelto en un incidente por el que fue detenido y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. A su llegada a París en julio de 1923 como corresponsal del norte de Trujillo, César Vallejo no tardó en tomarle el pulso a la vida artística de la capital francesa. Georgette Maria Vispart Travers Georgette Vallejo París del 1908 en Lima del 1984 fue una escritora y poeta francesa, esposa de César Vallejo. En diciembre del 1930, Vallejo y su pareja fueron expulsados de Francia por su empeño conspiratorio. Según las autoridades, en los últimos días de este año llegaron a Madrid, donde Vallejo vivió
incesante con la conciencia de estar escribiendo lo mejor de su creación poética e intelectual después de la muerte de su esposo en 1938. Conservó agnejamente todos sus manuscritos, salvándolos de una segura desaparición durante los años de la ocupación alemana de París, y luchó durante el resto de su vida por difundir el legado vallejiano. La obra poética de Vallejo es harto conocida, comentada, criticada y admirada. Desde sus Heraldos Negros, escrita en 1918 y publicada en 1919, pasando por Trilce en 1922 y hasta España aparta de Mies de Cáliz en 1939. A casi ya 100 años de sus primeras publicaciones, su trabajo despierta cada día más la admiración, lectura y producción crítica. Sin embargo, como se comenta antes, su producción periodística estaba un poco olvidada. Vallejo se desvinculó con el periodismo desde muy temprano. En mitad de la década del 20 recibe una beca para ir a España, pero luego renuncia a ella por sentirse moralmente afectado. Vallejo, cuando vivía en París, se desempeñó como cronista y colaboró con varias publicaciones de América Latina. Sus textos en el Perú se publicaron en Mundial y Amauta, esta última dirigida por José Carlos Mariátegui, otro hombre brillante de prensa. La figura como hombre de prensa se consolidó cuando trabajó la reforma en la Semana de Trujillo el poeta. Además entendió que en el periodismo era la única forma de saciar el estado de rebelión permanente pro de la sociedad. César Vallejo, además de tener un don para la poesía, en Lima del 1998 demuestra en sus 134 páginas cómo nuestro autor no es solo un presentador de noticias, más o menos, sino que él, como en pleno siglo XXI, ejerce ya, en la década del 30 del siglo pasado, un periodismo de investigación. Pieza teatral satírica que fue escrita por Vallejo en el año 1934. En la historia, los hermanos Cordel y Acidal Colacho aparecen como dueños de una tienda en Tanque, aldea de los Andes peruanos. El negocio de ellos prospera cuando se relacionan con la alta sociedad y sobre todo cuando una transnacional norteamericana empieza a explotar unas minas cercanas al poblado. Con el tiempo se convierten en patrones, pero no contentos con ello aspiran a altos cargos políticos, para lo cual se esfuerzan en adquirir las maneras y gestos de los ciudadanos cultos. Pese a la inocultable procacidad e ignorancia de sus formas, posteriormente, apoyados por el dinero de la transnacional, llegan a la capital, hacen campaña política y por medio de su asonada revolucionaria, Cordel Colacho termina por convertirse en el presidente de la República. Consciente de ser hechura del imperialismo yanqui, se inclina servilmente a los intereses de los Estados Unidos, pero eso no le salva de ser destruido por el golpe de estado del coronel Colombo. El mensaje de este montaje es que el arribismo finalmente termina destruyendo las aspiraciones de cualquiera, pues siempre habrá otro arribista que querrá tomar ese poder. Ahora se inspira en la sociedad peruana, que efectivamente pasaba en ese momento por graves problemas de índole política, social y económica. La crisis política de 1930 había traído abajo el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, y en un lapso muy corto se habían sucedido en el Perú varios gobernantes. La figura ridícula de Luis Sánchez Cerro, como la de otros tantos esperpentos que se sucedieron en el poder, prohijados por el imperialismo político y económico, fue indudablemente la fuente inspiradora del autor. Dos personajes centrales ponen el dedo en la piel y anticipan un rasgo colonialista. Acidal y Mordel, tipo mestizos de indígena y español, siervos de origen, son actualmente obreros de albañería, que apasionan transformarse en comerciantes partiendo de unos cuantos pesos economizados de sus jornales. No podemos ya contemplar indiferentemente esa constante captación latinista.
de las juventudes parisinas, ese cuantioso desfile de los estudiantes, escritores y artistas peruanos y parisinos, eligiendo tales países como centro de sus actividades, sin dignarse apenas a tocar un puerto español o considerándolo todo lo más, nuestro país como campo de turismo pintoresco. Hermanos Colacho o Presidentes de América refleja el gran trabajo de la joven organización CAT y merece un gran reconocimiento. El principal mensaje del montaje es que el arribismo finalmente termina destruyendo las aspiraciones de cualquiera, pues siempre existirá otro más arribista que querrá ese poder. Perú está axinada por la corrupción sistemática, contando desde Alberto Fujimori hasta Martín Vizcarra. Han sido 6 los mandatarios con los procesos judiciales, investigaciones, cadenas de gestión del Congreso e ingreso de suicidio por casos de corrupción, un flagelo que socava a la legitimidad de las instituciones y mantiene a la nación sudamericana en constante e inestable política. Considero que los roles deben asumirse éticamente para fomentar el bien común, basándose principalmente en la opinión, en la participación de la población, fomentando un ambiente de respeto y confianza para la obtención de una mejor calidad de vida para todos en general. Los roles que se deben asumir los gobernantes es hacer caso a la ciudad, al pueblo, hacer caso a las leyes que normalmente rigen la ley laboral, la ley estudiantil, la reforma. Todos estos roles tienen que ver con los gobernantes. De acuerdo a ello, el presidente o los gobernantes de nuestro país pueden afrontar con la pandemia, ya que estamos pasando por esta situación, a través de él cuadrar sus fondos. Un gobernante debe transmitir información verídica y sin inclinación política hacia la población. Los gobernantes deben ejercer nuestros derechos y deberes como ciudadanos, fomentando las dosis de la formación ciudadana y negando los buenos hábitos y actitudes de la sociedad peruana. Asimismo, investigar y conocer bien quiénes quieren ser nuestros